Fractura expuesta. Toda fractura que tenga solución de continuidad de la piel, por muy puntiforme que sea, es una fractura expuesta. Historia. Las 4 etapas del tratamiento de las fracturas expuestas. Preservar la vida hasta inicios del siglo XX. La mortalidad era del 38.5%. En la Primera Guerra Mundial una fractura de fémur daba hasta el 80% de muerte. 2. Preservación del miembro. Ambas guerras mundiales se fueron dando avances en el tratamiento de este tipo de heridas. Alta incidencia de amputaciones versus diseños protésicos. Evitar la infección. Punto número 3. Hasta mediados de la década de los 60 es que empezaron a incluirse los antibióticos, como la penicilina. Y número 4, preservación funcional. Determinó los principios generales del tratamiento de fracturas expuestas. Entonces serían preservar la vida. Número 1, preservar el miembro, evitar la infección y preservar la función del miembro. Clasificación. Se les puede clasificar en 2 grandes grupos, por tiempo y lugar del accidente o según el grado de lesión de partes blandas. La clasificación de Gustave y Anderson. Por el tipo y lugar de accidente. Recientes o contaminadas. Tiempo de evolución hasta 6 horas. Tiempo límite que puede ser hasta 12 horas. En caso de herida pequeña o puntiforme, sin contusión grave de partes blandas y que además fueron producidas de adentro hacia afuera y no por el objeto agresor, o si la fractura fue producida en lugares limpios. El segundo tipo de clasificación, fracturas expuestas tardías o contaminadas. La primera era recientes o contaminadas, la segunda tardías o contaminadas. Tiempo de evolución mayor de 6 horas, producidas por objetos sucios que presentan gran destrucción de partes blandas, desvascularización, pueden incluso ser consideradas contaminadas en un lapso menor a las 6 horas. Clasificación de Gustave Anderson, creada en 1984. Tipo 1, herida limpia, menor de 1 centímetro. Tipo 2, mayor de 1 centímetro la herida, sin daño extenso de partes blandas, colgajos cutáneos ni avulsiones. Tipo 3, está el tipo 3A, donde hay laceraciones o colgajos extensos de partes blandas, pero con cobertura ósea adecuada. Incluye las fracturas segmentarias o severamente comimuta, aún con heridas de 1 centímetro. El tipo 3B sería la pérdida extensa de partes blandas con desgarramiento perióstico y exposición ósea. Tipo 3C, con lesión arterial que exige reparación, sin importar el tamaño de las lesiones de partes blandas. 3C, lesión arterial que requiere reparación. Cuidados inmediatos. Los primeros auxilios en el lugar del accidente y el transporte. Observar la permeabilidad de vías aéreas, control de hemorragia, comprobar posible choque y tratarlo convenientemente, inmovilización y transporte. La evaluación completa del paciente. Hay que, luego de esta evaluación, evaluar el miembro afectado, evaluación tan completa como sea posible. Se realiza una mirada, se cubre la herida, se coloca férula de inmovilización, se inicia antibiótico-terapia y profilaxis tetánica. La anamnesis, dónde ocurrió el accidente, cómo y cuándo ocurrió el accidente, para poder clasificarlo y tomar diferentes medidas terapéuticas. Tener en cuenta la presencia de otras lesiones, caso de un polifracturado o politraumatizado. Examen físico. Iniciamos siempre signos vitales, examen segmentario, magnitud de la lesión de las partes blandas, presencia de colgajos, el grado de desvitalización, desvascularización, si hay lesión de vasos y nervios importantes, así como las alteraciones de la inervación e irrigación, y finalmente la posición del segmento fracturario. El examen radiológico, la proyección AP y lateral, abarcando además las 2 articulaciones, proximal y distal, del miembro o segmento fracturado. Estudios radiológicos en otros segmentos en los que se sospeche de presencia de fracturas cerradas. Pruebas laboratoriales como ser un hemograma completo, tipificación de grupo sanguíneo y factor RH. El tratamiento, los 4 pilares del tratamiento que hablábamos era evitar la infección del hueso y partes blandas, alinear los ejes del segmento y reducirlo de la forma más estable, inmovilizar los fragmentos, cubrir el hueso con partes blandas y suturar la piel en condiciones óptimas sin provocar tensión. El tratamiento antibiótico apropiado y efectivo, según la extensión de la lesión y el grado de contaminación,
según el entorno donde se dio la lesión y los protocolos clínicos. Por ejemplo, es muy usado la cefalosporina aunado a un aminoglucósido o una penicilina. Porcentaje de infección según el tipo de fractura. Si es un tipo 1, del 0 al 2% se infectan. Si es de tipo 2, de 2 a 7%. Tipo 3, del 7 al 50%. Del tipo 3 a 7%. Tipo 3B, 10 a 50%. Y tipo C, 25 a 50%. Etiología de las infecciones. Tenemos que predominantemente Streptococcus aureus. Tratamiento antibiótico, presencia de gérmenes en tinción de Gram. Los cocos Gram negativos se combaten con ceftriaxona endovenoso o intramuscular 1 a 2 gramos al día, de 6 a 12 días. Los cocos Gram positivos con la cloxacilina endovenoso 2 gramos durante 4 a 6 semanas, aunado a gentamicina 3 a 5 miligramos por kilo peso los primeros 3 a 5 días. En los alérgicos a beta-lactámicos usamos vancomicina 1 gramo endovenoso. El tratamiento antibiótico, tinción de Gram negativo no realizada, la cloxacilina. Entonces tenemos las fracturas grado 1 o 2. Puede usarse un esquema de cefazolina 2 gramos o 1 gramo cada 8 horas o cefuroxima 750 miligramos cada 8 horas o clindamicina 600 miligramos cada 8 horas abonado a gentamicina 240 miligramos en 24 horas. Las grado 3 sería cefazolina o cefuroxima o amoxiclavulánico 2 gramos cada 8 horas más gentamicina 240 miligramos en 24 horas. La duración depende si el grado 1 o 2, de 1 a 3 días, y el grado 3 más de 3 días. Debridamiento e irrigación adecuada previo al cubrimiento de la herida con apósito estéril en la emergencia se realiza bajo anestesia general o regional colocando un torniquete si no existe daño arterial previo. Se lava, se cepilla con jabón yodado o solución yodada solo alrededor de la herida de la piel. Eliminar la suciedad, hierbas, materiales extraños. El paso más importante del tratamiento de las fracturas abiertas es el debridamiento e irrigación. Debe ser sistemático, completo, meticuloso y repetido. El debridamiento puede ser tratado por separado. Primero piel, fascia, tendón, músculos y huesos. La piel debe ser conservador, pero siempre eliminar toda la piel no viable y macerada. En la fascia del tendón debe debridarse completamente toda fascia desvitalizada y contaminada. El paratendón contiene la irrigación sanguínea principal del tendón y se debe conservar. Si está destruido, para mantener la viabilidad de este se debe realizar una cobertura cutánea temprana. Los músculos. En los criterios de Scully para viabilidad muscular tenemos que evaluar la consistencia, contractibilidad, capacidad de sangrar y el color. En los huesos hay que eliminar los pequeños fragmentos de hueso cortical desvitalizado, conservar los grandes aunque estén desvitalizados y proporcionan estabilidad, conservar cualquier hueso que tenga conexión con tejido blando. Amputación es la pérdida completa del sistema neurovascular con aplanamiento grave tanto del músculo como de la piel. El sistema neurovascular intacto pero con un déficit muscular y una pérdida ósea tan grave que haga improbable la función. El sistema neuromuscular intacto o incluso vasos sanguíneos dañados que pueden ser reparados, pero con pérdida completa de la sensibilidad y la movilidad en el miembro lesionado sin posibilidad de reparación nerviosa primaria o secundaria también debe ser amputado. La estabilización de la fractura abierta preserva la integridad de los tejidos blandos, como los músculos y estructuras neurovasculares que permanecen viables. Facilita el cuidado de la herida como también la del paciente. Mantiene la alineación de la fractura durante la manipulación o los cambios de posición de la extremidad que se realizan durante las curas o los procedimientos quirúrgicos repetidos. La estabilidad de la fractura proporciona mayor reposo y comodidad al paciente durante su movilización y traslado. Permite un programa de ejercicios musculares isométricos y la movilización precoz de las articulaciones, tanto activa como pasivamente, por encima y por debajo del punto de fractura. En principio general hay que elegir el método más simple que proporcione la estabilidad a la fractura, que permita acceso y
y cuidados de la herida y mantenga la integridad del tejido blando que se conserva. Tenemos la inmovilización con yeso. La férula está indicada en fracturas abiertas estables de tipo 1 y 2 durante los primeros 7 días. La inmovilización con clavos y yeso durante la irrigación y debridamiento iniciales, y si la fractura es inestable y tiende a la anulación o al acortamiento, puede usarse para la inmovilización clavos o un vendaje de yeso. En el caso de las fracturas abiertas tipo 1 al 3, la tracción ósea, fracturas aisladas de tipo 1 o 2 de la diáfisis femoral sin alteración de otro sistema, o fracturas abiertas aisladas de tipo 3 de los huesos largos con herida contaminada para proporcionar inmovilización temporal no rígida durante los 3 a 5 primeros días. Las fracturas abiertas aisladas con lesión arterial, particularmente cuando ha existido una demora de más de 6 horas antes de la reparación de la arteria, o las fracturas abiertas aisladas de tipo 3 o 2 con componente con minuto grave intraarticular. La fijación externa de las fracturas abiertas. Indicación de fractura, de fijación externa de la fractura. Fractura abierta tipo 3, aplastamiento de hueso y tejidos blandos en los límites, abundante contaminación, pérdida de hueso, lesión vascular, injerto de hueso esponjoso. ¿Cuáles son las ventajas? Estabilidad del hueso y de las partes blandas, alivia el dolor, acceso a las heridas, movilización precoz, facilita el transporte y cuidado de enfermería y disminuye las complicaciones y problemas sistemáticos. Y tendremos ejemplos de fijación externa. ¿Cuáles son las desventajas? En primer lugar, biomecánicos. Segundo lugar, la dificultad técnica, las desventajas fisiológicas y psicológicas para el paciente. Los problemas biomecánicos son la alta rigidez en dirección axial, o sea, compresión, distracción, la baja rigidez en plano perpendicular al de las agujas. Problemas técnicos: inflamación del trayecto del clavo, secreción y aflojamiento del clavo, infección, error para hacer perforación para el clavo, uso de instrumentos de alta velocidad al colocar el clavo. Problemas fisiológicos: aumento de la consolidación tardía del hueso cortical en la fractura. No se acepta una reducción estabilizada con tutores que esté insatisfactoria. Los problemas psicológicos es que el dispositivo es externo, voluminoso y antiestético. Si no está estable la fijación, es dolorosa la movilización. Un paciente con dolor es un paciente infeliz. Los cuidados posoperatorios del aparato de fijación. Realmente necesitan poca atención posoperatoria. No es necesario una elevación exagerada de la extremidad. El edema disminuye después del tercer día. La movilidad del miembro, la limpieza y eliminación de costras y cuidado de mantenimiento del aparato de fijación por el paciente. Un aparato de fijación externo solo es un método de estabilización del hueso y los tejidos blandos que está diseñado para ayudar al ortopeda en los cuidados completos de la lesión del paciente. Se retira el aparato cuando los tejidos blandos ya no necesitan cura, cuidados o vigilancia. Si aún no hay consolidación de la fractura, se elige un método de fijación interna definitiva. La cobertura de la herida. El cierre primario de las fracturas abiertas en las heridas correspondientes a las fracturas abiertas tipo 1, cuando puede lograrse el cierre de la herida sin tensión, cuando no existe evidencia de contaminación con suciedad ni componente de aplastamiento, si la herida no ha permanecido abierta más de 8 horas. El cierre primario diferido o cierre por tercera intención de una herida de una fractura entre los 3 y 7 días siguientes, se debe establecer que no existe infección. Se cierra por sutura o por injerto de piel. La cicatrización por granulación o por segunda intención se deja abierto hasta que haya tejido de granulación sano. Se deja epitelizar hasta que haya piel que cubra toda la herida. Los injertos óseos esponjosos de las fracturas abiertas se recomiendan en los pacientes que tienen lesiones extensas de tejido blando, gran exposición ósea, pérdida ósea, que no existe evidencia radiográfica de formación de callo al final de 3 meses. Cuando se practica en el momento del cierre primario diferido de 3 a 10 días, entre las 6 y 12 semanas posteriores a que la herida ha cicatrizado completamente, cuando no existe evidencia clínica de infección, cuando en una fractura abierta de tipo 3 no existe evidencia de callo incipiente a las 3 semanas. La rehabilitación. La fijación interna precoz permite la movilización articular temprana por arriba y por debajo del sitio de la fractura, y también los ejercicios musculares tan pronto como sean posibles realizarlos con mínimas molestias. Objetivos: evitar la atrofia muscular por falta de uso y evitar la rigidez articular. Mejora la circulación de la extremidad alrededor del sitio de fractura.